Viene con todo el ímpetu que hasta contagia. Le quiere restituir al PAN la credibilidad que perdieron y está segura que antes de confrontar al gobierno que viene, los panistas han de enfrentarse a sus demonios internos. Viene con todo y hasta quiere ser la primera mujer en la historia en dirigir al panismo nacional. Lo que faltaba. ¿Es usted Adriana Dávila? Soy Adriana Dávila Fernández. ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque siempre he sido la misma. ¿La misma al menos de ayer? La misma de ayer, con la misma congruencia, también con más experiencia. ¿Panista? Panista de siempre. ¿Tlaxcalteca? Tlaxcalteca y convencida de que es ahí donde inicia la patria. ¿Que le gusta la política, doña Adriana? Sí, hace casi 30 años que estoy haciendo política. ¿La política es servir o servirse de los demás? La política tiende a servirse de los demás hoy y por eso hay que cambiarla. Hay que hacer evidentemente que la política sirva a otros. ¿La política es divertida? La política es divertida, también es trágica en muchas ocasiones y hoy tenemos esa tragedia también en este país. ¿La política es un fin? La política es un medio para llevar buenas opciones, bien común. ¿Es un medio para enriquecerse? Es lamentable cuando se usa para enriquecerse. ¿No le gusta el dinero? No me gusta el dinero que no es obtenido del esfuerzo, del trabajo, de la profesionalización de la actividad que uno realiza. ¿No ejerce la función pública para enriquecerse? No la ejerzo para eso, la ejerzo para servir a los demás. Pues, ¿qué tipo de política es usted? Soy una política profesional. ¿En este país? En este país se puede ser político profesional. ¿En esta realidad? En esta realidad se necesita ser político profesional porque de otra manera entonces tenemos un chiste de política. ¿Enojada? No, nunca. Siempre hay que ver las cosas de manera mucho más amable. ¿No deberíamos estar enojados? Deberíamos estar indignados. ¿Hay que enojarnos por las mentiras reinantes? Siempre hay que indignarse, además hay que rechazarlas. ¿Por los abusos del poder? Siempre debe uno rechazar los abusos del poder. ¿Deberíamos estar enojados por los linchamientos públicos? Deberemos estar indignados y además debemos rechazarlos tajantemente. Esa no es hacer política. En fin, ¿es verdad que quiere dirigir al panismo nacional? Quiero ser la primera presidenta de Acción Nacional, la primera mujer presidenta de Acción Nacional. ¿Pero no está ya todo decidido para Jorge Romero? Los militantes dicen que no y los militantes son los que van a decidir. Afuera ya dicen que es una elección amarrada. A mí me parece que los militantes no piensan eso, sobre todo los militantes que están abandonados, olvidados, a los que les piden que sean representantes de casilla, pero no les invitan ni a dirigir el partido, ni a elegir a sus candidatos, ni a elegir a sus dirigentes. ¿Quién está de su lado? De mi lado están todos aquellos militantes que están exigiendo hoy que el partido represente otra alternativa o una alternativa que ha dejado de representar. ¿Qué gobernadores la apoyan? No me apoyan, no estoy buscando el apoyo de los gobernadores. En fin, si no se mueve, ¿no sale en la foto? Yo creo que esto no es un asunto de fotografía, porque además la fotografía del momento no es nada agradable. Los mexicanos nos rechazaron tajantemente. ¿Segura que quiere dirigir al PAN? Quiero ser la primera presidenta de este partido. ¿Ya les prometió notarías? No es un asunto, más bien creo que les prometí es que no va a haber notarías, que las notarías son un ejercicio que debemos quitar de las prácticas de política. ¿Ni puestos en oficialías? Las únicas puestos en oficialía son los que han otros planteado y me parece que son las prácticas que nos están lastimando muchísimo como partido y como oposición. ¿No ha prometido ni algún departamento entre las redes inmobiliarias? Lo que promete es un cambio democrático. ¿Para qué quiere dirigir al PAN? Para que haya una voz, para que haya voces distintas, para que las voces de aquellos que no son escuchadas se puedan presentar ante un gobierno que hoy no los representa a todos, para que este México sea un país para todos. ¿Abrir la elección a los ciudadanos para la elección de dirigente? Primero hay que abrir la puerta del partido por dentro, hay que hacerle caso primero a los militantes y por supuesto que debemos hacer que los ciudadanos voten por nosotros y aquellos que quieran militar también militen, pero está cerrada la puerta todavía, hay que abrirla. ¿Ganaría usted con el esquema de abrirlo a los ciudadanos más que Damián? Estoy segura que sí, porque además a mí me he representado causas de muchos ciudadanos. Yo no pretendo abrir solo la puerta del PAN para una dirigencia partidista. En fin, ¿tiene proyecto? Tengo proyecto y hay un proyecto que quiero encabezar, pero que es la voz de muchos otros. ¿Funciona una dirigencia dogmática en un país de feligreses? Funciona una dirigencia que atiende las causas que están olvidadas. ¿Una dirigencia antialiancista en un país hegemónico? Una dirigencia que le apueste primero por uno mismo,
por la identidad partidista y luego salga a convencer al resto. Al final, ¿qué PAN quiere? Al PAN al que yo entré, que no es pasado, que es presente, que tiene cimientos sólidos. ¿No será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una mujer dirija el partido? Es un gran reto, pero además es la oportunidad que tenemos de demostrar que nuestras capacidades, nuestra trayectoria y nuestra experiencia está al servicio de este país desde hace mucho. ¿Ya vio cómo está la violencia de género entre sus cúpulas? Y la he combatido. La combato dentro, la combatí afuera. Y quienes han hecho violencia contra mí, se las he ganado y me han tenido que pedir disculpas. ¿A poco Marco Cortés con pedir disculpas se redime ante Dios y los panistas? No, por supuesto que no, pero son elementos que hoy tenemos a nuestro alcance, son instrumentos que las mujeres y los hombres tenemos que usar. Por cierto, ¿por qué le temerá Marco Cortés venir a Tragalos? Supongo que no está muy convencido de que tenga que contestar rápido algunas cosas que ya son evidentes. Aquí usted condicionó temas a tocar y cuáles no. Ninguno, Aquí usted nos condicionó preguntas. ninguna. ¿Qué preguntas no se le deberían de hacer? Hágame todas las que quiera. ¿Qué preguntas tiene usted para Jorge Romero? No tengo preguntas para Jorge Romero, tengo preguntas para todos los miembros de Acción Nacional. ¿Qué partido quieren construir? ¿Qué pregunta tiene para Damián Cepeda? Ninguna pregunta. Más bien lo que quiero con ellos es consensar, platicar. ¿Entre panistas no se cuestionan? Sí, claro, yo lo he hecho a lo largo de mi trayectoria política. Hay que cuestionarnos, la autocrítica es fundamental. ¿Así los quiere dirigir? Lo que quiero es dirigir para que tengamos dirección, rumbo. Para dirigir el partido no habría que saber de qué está hecho. Sé de qué está hecho el partido. Llevo casi 30 años en él. ¿De qué está hecho? Está hecho de hombres y mujeres que están exigiendo libertades, democracia, participación, tomados en cuenta. ¿Tiene principios o ocurrencias? Hay muchos militantes que tienen principios y hay dirigentes que tienen ocurrencias. ¿Los moches son un principio o un ideario? Son la práctica de algunos, repudiada por otros. ¿Cuántos militantes hay? Cerca de 300,000. ¿A qué proveedores les ha dejado de pagar en este año que queda? Más bien creo que la dirigencia al único proveedor que le ha dejado de pagar es a la militancia, que es el que le mantiene el registro y el que lo mantiene con vida. ¿A qué proveedores piensa usted convocar? A ninguno más que a los proveedores de esperanza. Por cierto, ¿no es amiga de los hijos de AMLO? No soy amiga de ninguno de ellos, soy amiga de los militantes de Acción Nacional. ¿No le gustaría ser amiga? Quiero ser una política que pueda conversar con todos. ¿Y de Raquel Buenrostro? No me interesa ser amiga de los funcionarios del partido, me interesa que me respeten. ¿No ser amigo de los hijos de AMLO es el futuro que viene? La política no es necesariamente un asunto de amigos. ¿El PAN es una buena franquicia? El PAN no es una franquicia, el PAN es la casa de muchos mexicanos que están esperando que dejen de romper las ventanas y las puertas. ¿También piensa que fue un error las recientes alianzas? Siempre he pensado, las he votado en contra a lo largo de mi trayectoria política, que es un error no apostar por uno mismo. ¿Fue un error entonces aliarse con el PRI? Es un error perder la identidad cuando te alías solo a través de contratos o convenios que a la luz de los datos son indignos. ¿Se perdió la identidad? Se está perdiendo la dirección. ¿Eso se lo dijeron a Xóchitl o a Santiago Krill? Eso se lo ha dicho los ciudadanos comunes al partido y no lo han escuchado. A los gobernadores del PAN, ¿qué tiene por revisarles? Creo que han entregado muy buenas cuentas y a los gobernadores del PAN hay que respaldarlos. Hay que respaldarlos porque son los mejores calificados en estos gobiernos. Insisto, ¿apoyaron a Xóchitl? Yo estoy segura que apoyaron a Xóchitl en la medida de sus posibilidades con sus gobiernos, con sus resultados. ¿Qué gestiones dejaron de hacer en sus estados los gobernadores? Los gobernadores no son responsables de la política electoral. Los responsables de la política electoral es el partido, son las dirigencias. Que lo escuche Marco Cortés. Que lo escuche Marco Cortés, que lo escuche Damián Cepeda, que lo escuche Jorge Romero, que lo escuchen los militantes de este partido. ¿Las traiciones son otro de los principios del PAN o son virtudes? Siempre ha habido traiciones, hay que enfrentarlas con dignidad. En el PAN diría que tienen claro cuáles fueron sus errores. No hay autocrítica y es parte de la exigencia que estamos haciendo hoy. ¿Tienen claros quiénes son sus enemigos? Me parece que el problema es que tenemos claro quiénes son sus amigos. Por cierto, ¿está el crimen organizado en el PAN? Yo creo que el crimen organizado está en este país y hay que enfrentarlo con la fuerza de los ciudadanos. Eso incluye al PAN. Eso incluye al PAN, al PRI, al PRD y al gobierno especialmente. ¿Por qué hay que creerle, doña Adriana? Porque ha sido mi vida una congruencia en mi actuar, porque siempre he sido sincera en lo que pienso, porque no me amedrento, ni interna ni externamente. ¿Por qué debe dirigir al PAN en estos años?
Porque creo que hoy lo que más se necesita es sinceridad, congruencia y credibilidad. El partido hace mucho que perdió la credibilidad. Creo que puedo dar esa aportación a Acción Nacional. ¿Qué puede hacer que no lo intentó Marco Cortés? Trabajar. Sigamos serios. ¿Qué tipo de dirigencia se requiere en el PAN antes de que termine por naufragar? La que esté dispuesta a construir con las condiciones que se vienen, incluso derivadas de las reformas próximas electorales que habrá. ¿La nueva dirigencia tendría que recibir nuevas afiliaciones? La nueva dirigencia tiene que abrir las puertas a quienes se quieran afiliar, pero también tiene que entender que este PAN no está invitando a afiliarse a nadie. ¿La nueva dirigencia deberá depurar la casa de corruptelas y tráfico de influencias? La nueva dirigencia está obligada a no permitir prácticas que nos están arrinconando como partido y que además perjudican al país. ¿La nueva dirigencia deberá acordar en lo oscuro reformas constitucionales? La nueva dirigencia debe hacer todos los acuerdos a la luz de la opinión pública. Eso no lo han hecho. No se ha hecho así. ¿La ruta de hoy no es negociar en lo oscuro? La ruta de hoy no es la ruta que yo quiero para este partido. ¿Ya vio a los empresarios cómo se inclinan al besamanos de la nueva presidenta? Los empresarios también tienen responsabilidad en lo que pasa en este país, Fernando, y creo que tarde que temprano se darán cuenta que han tomado algunas rutas equivocadas, pero para eso se necesita un partido que sea también una alternativa. ¿Los empresarios ya abandonaron al PAN? Yo creo que lo más importante es que los militantes todavía no han abandonado al PAN y muchos ciudadanos que nos depositaron su confianza no lo han abandonado y tenemos que honrarlos. Eso es un sí. Eso es un hay que ir por otros. ¿Ya vio a los medios cómo se alinean al nuevo piso de la cuarta transformación? Creo que los medios tienen un papel fundamental y por eso es importante que una oposición partidista sea tan fuerte. ¿Qué prensa pide? La que nos permita la igualdad, la libertad, la comunicación. Igual piensa que la prensa es una extensión del poder en turno. Yo creo que la prensa tiene una dignificación, especialmente el periodismo de investigación, y que nosotros tenemos que estar a la altura de quienes hacen periodismo de investigación. ¿Cómo piensa hacer frente al gobierno de Sheinbaum? En principio hay que reorganizarse. Antes de enfrentar a un gobierno hay que enfrentar a nuestros propios demonios y los demonios que tiene Acción Nacional son iguales de peligrosos que los del gobierno. ¿Elección de Estado? Fue una elección con toda la intervención del gobierno, con toda la fuerza del gobierno. ¿Es legítima? ¿Es ilegal? No es legítima. La elección fue ilegal. No, el triunfo me parece que se debió a dos cosas. Por supuesto, una acción ilegal del gobierno, pero una falta de alternativa por parte de nosotros. ¿No trabajará para ella? Yo trabajaré para este país, como lo he hecho a lo largo de mi vida. ¿Las mujeres por ser mujeres son menos corruptas? Las mujeres, por ser mujeres, tenemos una responsabilidad en tiempo de mujeres. Desde ahora, ¿qué le advierte a la presidenta Sheinbaum? Que las mujeres de este país, y especialmente las panistas, estamos dispuestas a trabajar para este país en la reconstrucción del mismo. ¿Usted cree que al menos las voltea a ver? Yo quiero que me volteen a ver los militantes del PAN, los ciudadanos que no tienen partido, los que no votaron por Morena. Eso es lo que quiero que volteen a ver. Acción Nacional cuando yo lo dirija. En todo caso, si voltea a verles Sheinbaum, ¿qué debe verles? Debe vernos con respeto. ¿Le dará un voto de confianza? Yo le doy un voto de confianza a los mexicanos. ¿Quién cree que los escuche? Yo creo que nos escucha mucha más gente de la que pensamos, pero no nos siguen porque no les representamos nada. Afuera no paran de llamarles conservadores. Bueno, es que a lo mejor no han visto este gobierno que efectivamente es conservador. Y sí, algunos de nosotros queremos conservar nuestros derechos a la libertad. ¿Quién está siendo el interlocutor del PAN con el equipo de transición de Sheinbaum? Creo que la interlocución está en este momento mermada, cualquiera que sea. ¿A quién instruiría usted esa tarea? A la propia institución, la fuerza con la que lleguemos a tener interlocución con la presidenta de México será la que nos den los ciudadanos. ¿La política no es negociación? La política es política y es negociación y es acuerdo y es plática, es diálogo. ¿Y ese diálogo es posible con la polarización reinante? Estoy segura que el diálogo tiene que ser necesario, no solo posible. Hay que buscarlo, pero el primer diálogo que hay que buscar es con nosotros mismos. ¿Con los fanatismos desplegados? Con los fanatismos a flor de piel. ¿Qué hará con una presidencia bajo la sombra del sometimiento al liderazgo de AMLO? Quitarse el sometimiento. ¿Qué hará con la primera de las presidentas del Maximato? Primero, reconocer que hay una presidenta y segundo, plantar cara ante lo que no estamos de acuerdo. ¿Qué dirá cuando se proponga una reforma que apunte a la reelección presidencial? Me parece fundamental que lo primero que hay que apostar es a reconstrucción del partido.
Veremos qué pasa en esos momentos. Cuando, hay que tener alternativa, Fernando. ¿Qué hará con una presidencia que abrirá el espacio político a los hijos de AMLO? Es la misma presidenta que le abre el espacio a AMLO, de tal manera que ya lo vivimos. Estamos advertidos desde hace ya 6 años. Sigamos serios. ¿Qué garantiza que sus legisladores se mantengan ya no unidos, sino congruentes? Lo puede garantizar una institución fuerte, que exija respeto. ¿Todos en el PAN acabarán como Javier Corral? No, porque entonces algunos de nosotros estaríamos allá. Todos en el PAN espero que acabemos con la convicción de que hay que reconstruirlo. Entonces, ¿lo que hizo Javier Corral es un aliciente o una advertencia? Un salvamento, yo diría. ¿Y lo que hizo Rommel? Una incongruencia. ¿La desbandada es otro principio del PAN o es una acción oportuna? Son oportunismos de personas que no están convencidos de ninguna identidad, ni del PAN ni de ninguna otra. ¿Qué es el oportunismo, por cierto? Bueno, lo hemos visto ahora justamente en este gobierno. Ahí vamos a ver algunos nombramientos. ¿Igual usted piensa que hemos regresado al echeverrismo? Creo que estamos peor que en esa época, porque además creo que la oposición no estaba a la altura para combatirlo correctamente. Falta que el PAN no tenga candidatos en 2030 como no lo hubo en Si 1976. soy dirigente, el PAN tendrá candidatos en 2030. ¿Ya tiene nombres? ¿No? Pero hay personas, muchas personas que están ahí y a las que hay que cuidar, a las que hay que respaldar, a las que hay que impulsar. ¿Colosio? Creo que hay que apostar por nosotros mismos y además saldrán seguramente otros nombres. ¿Qué cree que puedan contener en este sexenio que inicia del que no pudieron contener con AMLO? En principio, la congruencia partidista. Tenemos que regresar a la reconstrucción interna. ¿Quieren gobernar? Queremos gobernar, pero para eso hay que reconstruirse. ¿Este país está para confrontar o solo para el gobierno que inicia? Este país está para construir y está para señalar con mucha crítica lo que está sucediendo. No hay por qué callarse. ¿Ya les quedó claro que Morena y su gobierno no vienen a convencer sino a imponerse? Desde hace 6 años yo lo tengo claro. ¿La vulnerabilidad de Sheinbaum frente a AMLO la hará más dependiente? El problema es si nosotros tenemos personajes vulnerables que nos hagan dependientes. ¿Lo son? Sí, algunas ocasiones sí, y por eso hay que combatirlo. Por eso quiero dirigir el PAN. ¿Usted lo es? Yo no lo soy. ¿No? No, no lo soy. ¿Destruir la institucionalidad democrática la volverá a la presidenta más peligrosa? Creo que el peligro está cuando no tienes enfrente a sí otra alternativa. ¿Cómo piensa convencer y reagrupar a la oposición? En principio, con el diálogo, con el encuentro. ¿Qué idea de gobierno se requiere para contrarrestar al gobierno actual? La reconstrucción parte del municipio, Fernando. Y me parece que el problema es que hay una visión centralista de partido. Necesitamos saber que Chiapas, Veracruz, Oaxaca o cualquier otra parte no es lo mismo que la Ciudad de México. El municipio, El municipio como principio fundamental de acción nacional. como lo que quería Gómez Morín. Como lo que quería Gómez Morín, Carlos Castillo Peraza, Efraín González Luna. Como están en nuestros documentos básicos, nada nuevo. En todo caso, hay un mayor contrapeso al nuevo gobierno que la realidad misma. La realidad es el mayor contrapeso que tiene este gobierno, pero además tiene que ejecutarse con mucha precisión por parte de la oposición. ¿Qué idea de oposición dibuja con la reforma judicial? La que construya, aquella que tenga una propuesta y vamos tarde. Dicen que hay que discutir, pero no tenemos ninguna propuesta alterna. ¿Qué hará el PAN sin el INE, sin el INAI, sin la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Se preparará para construir otras instituciones. ¿Qué hará con la intervención directa de AMLO en las pasadas elecciones? Ya con eso no se puede hacer nada, aprender la lección. ¿Traicionó a la patria con su intervención? Traicionó a sus principios, si es que él alguna vez los tuvo, ¿eh? ¿Dejarán a Xochitl sola en su propuesta? Creo que es importante construir alternativas adicionales. ¿Pensará AMLO que matando al INE quedará impune? Yo creo que él se siente impune ya. ¿Ha medido en qué momento estamos? Claro, llevo midiéndolo y advirtiéndolo además. ¿El aviso de autoritarismo es una realidad o una imagen ilusoria? No, es una realidad. Los 30 millones, los más de 39, o los 39 millones que tuvo Claudia Sheinbaum no le dan la impunidad, ni tampoco cambian la realidad de este país. Se afianza el ánimo de autócratas. Está afianzado desde hace mucho, lo sabíamos, estábamos advertidos. Se afianza el segundo piso de la llamada cuarta transformación con el respaldo sumiso del ejército. Pero se puede caer cuando tengamos una dirigencia distinta. ¿No se afianza el nuevo régimen con la mano del crimen organizado? Si siguen los que están, sí. ¿No fue el negocio del crimen organizado uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO? Sin duda el crimen organizado apoyó a este proyecto. ¿Lo seguirán con Sheinbaum? Estoy segura que estarán ahí. Ya están dentro.
¿Lo que viene no es negociar con el crimen organizado entonces? Lo que viene es armar una alternativa adicional que convoque a los 40 millones de mexicanos que no votaron. ¿Lo necesitan al crimen organizado? No, necesitamos combatir el crimen organizado. ¿No es esa la normalización que se impone? Esa es una normalización perversa, peligrosa y que todo mundo deberíamos rechazar. ¿Puede convencer a un sicario del crimen que deje el crimen y se pase a las filas del PAN? Eso le corresponde a la política pública. A la política pública la ejerce el gobierno. Al PAN le corresponde tener un proyecto alternativo. ¿Puede convencer a los señores de Badiraguato que dejen el crimen y se vayan al PAN? No estoy en Morena, estoy en el PAN y por eso quiero convencer a los 40 millones de mexicanos que somos una alternativa. En fin, ¿dejarán a la sociedad civil que sea la que vuelva a encabezar una alternativa de oposición? Acción Nacional fue una escuela de ciudadanos. Lo que hay que hacer es fortalecer esa escuela de ciudadanos que fuimos. Es regresar a ese principio básico. ¿Algún día piensan al menos alcanzar a los ciudadanos o siempre irán a la retaguardia? En principio hay que encontrar que los ciudadanos no están representados en este momento por nadie. ¿Para ustedes con sus prerrogativas les basta? Yo creo que basar la construcción del partido en las prerrogativas públicas es un gran error. Cuando no hay principios, cuando no hay valores, cuando no hay proyecto, el dinero no es suficiente. ¿Hay que bajar ese presupuesto? Hay que pedir cuentas de ese presupuesto, hay que rendir cuentas de ese presupuesto y hay que aplicarlo donde debe aplicarse porque es recurso público. Si es que no nos lo quitan, además. ¿Esas cuentas se las pedirá Marco Cortés? Esas cuentas las he pedido ahora, antes, a Marco y a los que estaban antes. ¿Sabe qué país hay? Sí, un país que está pidiendo a gritos que volteemos a verlos. Insisto, podrán con el poder de computación y manipulación del gobierno que va llegando. Hay que reorganizarse para que eso suceda. Podrán con el poder que harán los expedientes judiciales una forma de gobierno. Quienes tengan expedientes judiciales que se preocupen. Podrán con una presidencia envalentonada por los apoyos fácticos. La valentía no es envalentonamiento y creo que requerimos en la oposición valentía, pero más inteligencia. Ya viene García Harfuch. Ha estado siempre ahí. Las venganzas están de fiesta. Las llevamos conociendo desde hace 6 años. Ya viene Anaya, por cierto. Ya viene Anaya, por ciento. Acá lo esperamos. Falta que lo vea para la presidencia en 2030. Si es uno de los perfiles, bienvenido. No se descarta ni se encarta a nadie. ¿Y usted no se anima? Yo me animo a ser dirigente del partido. A eso quiero y a eso le apuesto. ¿Será entonces más fácil que usted gane la presidencia que un camello pase por la aguja de un... Nunca he pensado que sea fácil. Nunca he emprendido un proyecto pensando en ganar. Hay quienes le apuestan solo cuando ganan. Sobre todo si cuando ganan solo son títulos. Yo soy una política profesional, Fernando. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que aquí estoy luchando, que las cicatrices que he tenido a lo largo de mi carrera política son solo las marcas que tengo para no volver a equivocarme.